Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con este trabajo o este ejercicio para ir conociendo Excel, ¿sí? Vimos cómo introducir texto o valores alfanuméricos, datos alfanuméricos. Vimos cómo introducir valores numéricos, ¿sí? Que en este caso nos sirven para justamente cargar, diríamos, la planilla, completarla con datos, y en este caso vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué? Porque así como aprendimos a colocar textos y valores numéricos en las celdas de Excel, llegó el momento de comenzar a utilizarlo justamente como planilla de cálculo, ¿sí? Planilla de cálculo implica que vamos a utilizar entonces esta aplicación para resolver de un modo fácil una serie de operaciones que nos van a permitir justamente llevar el control de, por ejemplo, los valores de algún elemento, por ejemplo, los gastos del hogar. Y así es como entonces vamos a introducir lo que llamamos funciones y fórmulas, ¿sí? Antes vamos a recordar algunas de las cosas que ya aprendimos. Por ejemplo, supongamos que quiero ponerle en este caso, a los distintos rubros de gastos un número, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, como lo hacíamos, acuérdense, nos vamos a poner en este caso en la columna A, le voy a poner número 1 al rubro alimentos, ¿sí? Voy a dar intro, ¿eh? Y el número 2 a viajes y viáticos. Y entonces selecciono, acuérdense, las dos celdas, y al usar el puntero de estirar o autorrellenar, se va a completar una lista numerada que le adjudica a cada rubro o a cada tipo de gasto, ¿sí?, un número de orden, ¿sí?, como repaso. También de paso, acuérdense que teníamos la posibilidad de justamente ajustar el ancho de una columna. Como en este caso, este rubro o estos gastos, o estos números en realidad, no ocupan demasiado lugar, puedo hacer doble clic y la columna va a reducir su ancho justamente al ancho necesario, mínimo, para poder verlo, pero no mucho más. Si no, otra manera, acuérdense, es tomando el puntero en la separación entre una columna y otra, a arrastrar, ¿sí?, para modificar el ancho manualmente. Hasta ahora vimos que los datos alfabéticos suelen alinearse a la izquierda, ¿sí? En cambio los datos numéricos, cuando los introducimos y los detecta automáticamente el Excel, los alinea a la derecha. En este caso, ¿ven?, como son números, están alineados a la derecha. Como con ellos no voy a hacer ningún cálculo, me interesa que, para que queden prolijos, queden en el centro de la columna. De esta manera, entonces yo selecciono el rango y voy a alinearlos del mismo modo que aprendimos a hacerlo con texto en Word, ¿sí? Vamos a darle una alineación centrada y le voy a dar un estilo negrita a ese texto. Incluso podemos darle también un pequeño tono, una tonalidad de color, ¿sí?, siguiendo más o menos el mismo tono que utilizamos para el encabezado, ¿sí? Acuérdense que esto, digamos, son recursos que tienen que ver con hacer más prolija la presentación de una hoja, de manera que facilite la lectura por parte del usuario. En este caso eso sería lo importante. Si en este caso, ¿sí?, por ejemplo, tenemos columnas que tienen un ancho diferente, ¿ven? Que por ejemplo, algunas tienen ancho más corto. ¿Por qué? Porque le dimos el ancho mínimo y el nombre, por ejemplo, abril, es más angosto que el nombre febrero. Por lo tanto, si en una de esas yo quisiera darle un ancho igual a todas, vamos a comenzar a trabajar un poquito en el formato de las columnas, que todo esto siempre se hace desde el encabezado.
el encabezado en este caso, o el nombre de la columna, que es este sector con la letra, desde ahí nosotros podemos adjudicar, por ejemplo, un ancho a todas las columnas, o manipular, digamos, todas las opciones propias del aspecto. Para eso voy a tomar, por ejemplo, de referencia esta columna, febrero, que creo que es bastante ancha. Voy a hacer clic derecho. Al hacer clic derecho me va a aparecer entre muchas otras opciones, la opción ancho de celda. ¿Sí? El clic derecho lo hice sobre la letra que le da nombre a la columna. ¿Sí? Y el ancho de la columna que aparece acá es 7. Voy a aceptar. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todas estas columnas y le vamos a dar el mismo ancho. En este caso, un poquito más, 7. Por lo tanto, yo seleccioné todas las columnas, desde C hasta J, hago clic derecho, sin soltar la selección en cualquiera de estas encabezados de columna, y en ancho de columna le voy a dar un valor 8, un poquito más que la columna febrero. Van a ser algo más anchas, pero no exageradamente como eran cuando comenzamos a trabajar con esta planilla. Acepto, y todas las columnas van a quedar de ese ancho. ¿Ven? En este caso, el sentido es, bueno, lograr un resultado prolijo, agradable a la vista y que sea fácil de entender. Muy bien. Hecho esto, vamos ahora con, obviamente también digo, es importante, si en este caso tengo un encabezado o algo que le da nombre a esta hoja, puedo también utilizar, ¿sí?, el color u otros recursos que me permitan destacar este elemento como lo estoy haciendo en este momento. Bien, listo, esto tiene que ver más con una cuestión de mejorar el aspecto, ¿sí? Lo hago en este momento porque me parece que sirve para que ustedes que están viendo esto en video puedan justamente lograr una mejor visualización. En general, el formato o el aspecto de una hoja de cálculo lo vamos a trabajar sobre el final, una vez que hicimos todo el proceso de armar la hoja de cálculo y antes de tener que imprimirlo o publicarlo, ¿sí? Ya serían los últimos retoques. En este caso es para que quede más claro y para que lo veamos más claro. Bien, me acerqué un poquito, me alejo con el zoom. Decíamos, llegó el momento de utilizar Excel como planilla de cálculo, es decir, hacer para esto algunos cálculos, valga la redundancia. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bien, supongamos que yo en este caso tengo ya todos los rubros de los gastos del hogar, quisiera calcular un total. Por lo tanto, me voy a poner en la columna B al final y voy a poner, en este caso, voy a escribir en la celda la palabra total, ¿sí?, para que no haya lugar a... lo voy al hacer enter, acuérdense, recién al hacer intro es cuando este valor queda introducido, y también por una cuestión para poder leer o visualizar mejor, lo voy a alinear este texto a la derecha, ¿sí? Llegó el momento entonces de hacer este total. Formas de hacerlo. Vamos a aprender una forma de hacerlo de modo automático, y es mediante lo que llamamos funciones, ¿sí? ¿Qué es una función? Bueno, una serie de operaciones, ¿sí?, aritméticas u otras que Excel ya tiene preparadas para hacer y para facilitar el trabajo del usuario, ¿sí? En este caso, el total va a ser el resultado de sumar el contenido de todas estas celdas. Por lo tanto, como yo quiero que aparezca en esta dirección de celda, me voy a poner aquí, y aquí no voy a hacer la suma a mano, sino que justamente la va a hacer el programa. ¿Cómo la hace? Mediante una herramienta, que en este caso son las funciones. Para ver mejor, ubicar en pantalla la función, voy a activar la lupa, ¿sí?,
y vamos a ver un poquito en mayor detalle ese área, ¿sí? Entonces, en esta celda es donde yo voy a ubicar la función. Activo entonces la celda, ¿sí? Y voy a ir, estando en el menú inicio, a la otra esquina de la pantalla. Aquí tengo en este caso un grupo llamado modificar. En otras versiones anteriores no aparece con ese nombre, pero me interesa que ubiquen o localicen, identifiquen bien este simbolito. Este símbolo, ¿sí? Una letra de origen griego, justamente identifica lo que llamamos la autosuma, ¿sí? Es decir, va a ofrecerme sumar automáticamente los valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, yo al hacer clic, automáticamente en esta dirección de celda aparece una función. ¿Cómo reconozco que es una función? Porque arranca con un signo igual, ¿sí? Y tiene un nombre. Toda función en Excel tiene un nombre que la identifica. En este caso, la función se llama suma, en su versión en castellano, y lo que hace justamente es sumar todos los valores. De hecho, en realidad, justamente, ¿y qué valores va a sumar? Bueno, fíjense, la Excel en realidad no es adivino, pero está programado para buscar valores numéricos en las celdas que están pegadas a, en este caso, a C13, que es donde metimos esta función, ¿sí? Si busca hacia arriba, va a encontrar que todas las celdas hasta C4, ¿sí?, tienen valores numéricos. Como no encuentra más arriba, porque acá tengo un valor alfabético, de alguna manera para de buscar y automáticamente selecciona todo este rango, ¿sí?, que va desde, digamos, desde los gastos en alimentos hasta los gastos en salidas. Todo este rango, fíjense entonces desde aquí hasta aquí, es lo que me avisa que va a sumar, desde C4 hasta C12. Así entonces grafica Excel un rango. Lo pone entre paréntesis y con los dos puntos me está diciendo, ¿sí?, todas las celdas que van desde C4, que es un extremo, hasta C12, que es el otro. ¿Qué va a hacer con todas esas celdas? Sumar, ¿sí? Al sumar, en este caso, lo que está haciendo, o me está preguntando en este caso, es justamente, me avisa, que cuando yo le dé intro, porque hasta ahora toqué el botón de autosuma, el resultado que voy a ver es la suma de todos los valores que están en este rango. Vamos a darle entonces intro o enter, y a partir de este momento vamos a ver el resultado. Hago enter y ahí quedó entonces el resultado. Fíjense, aquí lo tengo, ¿sí? Y lo que estoy viendo acá es el resultado de la suma de todos estos valores, ¿sí? Ahora, si yo hago doble clic, voy a volver a ver la verdad, diríamos, de esta celda. Esta celda es una función, o contiene una función, que suma todas las celdas que tienen números que están sobre la misma. Cuando hago enter, quedó de esta manera. Por lo tanto, ¿cuál es el contenido de esta celda? ¿11.160? No. En realidad, el contenido de esta celda, me dice, pero si dice 11.160. Sí, pero fíjate, yo me pongo acá, y ahora vamos a ver en la barra de fórmulas, que decíamos acá arriba, que me muestra que en realidad lo que esa celda es una suma de todas las celdas que están entre C4 y C12. Eso es básicamente el contenido de la celda total, que al operarse me van a mostrar el resultado, ¿sí? Básicamente así funciona entonces Excel. ¿Qué acabamos de meter? Bueno, otro tipo de elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta la celda anterior, donde dice 1280, ¿cuál es el contenido de esta celda? 1280. Es un valor numérico. Esto es un valor texto. En cambio, esto ya es otra cosa. No es un número, sino que es una función. ¿Y qué hace una función?
hace operaciones con los valores que yo le indique. En este caso, los que están comprendidos en el rango de C4 a C12. Hasta ahí, entonces, lo que sería una primera aproximación a las funciones. Como ven, una vez que yo introduzco la función, rápidamente se aplica y, digamos, y me da un resultado, ¿sí? ¿Qué sentido tiene utilizar una función? Bueno, básicamente que las funciones están permanentemente actuando, están permanentemente, digamos, calculando. De manera que, por ejemplo, yo pasé mal un gasto porque en este mes el gasto de alimentos en lugar de 1.200 era 2.500, ¿sí? Voy a cambiar ese valor en esta celda y apenas yo haga intro o enter, van a ver qué sucede con el total, ¿sí? Escribí 2.500, hasta que no hago intro, no metí la información. Fíjense, automáticamente cambió el resultado de C13. ¿Por qué? Porque la función está permanentemente haciendo esta suma. Por lo tanto, cualquier valor que cambie, por ejemplo, supongamos que este mes no hicimos salidas, ¿sí? Entonces, o salimos muy poco, y entonces el gasto de salida fueron solamente 250 pesos. ¿Sí? Apenas yo introduzca este valor, que es distinto al que estaba sumando antes, automáticamente acaba de modificarse el resultado en el total. Así funciona entonces justamente una función o una fórmula en Excel, ¿sí? De esta manera. Dicho esto, entonces, vamos a hacer o explicar algunas cosas importantes a tener en cuenta. Vamos a suponer que en el mes de febrero, ¿sí? No tuvimos gastos de salud y medicamento porque estábamos todos sanos y no teníamos ningún problema. Por lo tanto, acá tengo una celda vacía, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a suceder, esto como un aviso y como digamos, un ojo, tengamos cuidado y estemos atentos cuando cuando usamos una función, ¿sí? Quiero sumar el total de esta columna, de la columna febrero. ¿Cuál era el procedimiento? Voy a la función de autosuma, voy a cliquear directamente sobre esta función y ahí fíjense que aparece sumando. Va a sumar, ¿sí? Desde D8 a D12. Pero ¿y por qué no tomo en cuenta estos números? Bueno, básicamente porque, recuerden, ¿qué hace la función? En este caso, busca las celdas adyacentes que tienen números, o sea, las que están pegaditas. Acá empieza a buscar celdas hacia arriba que tienen número, encuentra, esta la suma, esta también, esta también, esta también, esta también, pero llega acá y encuentra una celda vacía, no tiene ningún valor. Por lo tanto, automáticamente, digamos, Excel está diseñado para suponer que tengo que sumar hasta ahí, ¿sí? Entonces, esto es una situación que puede darse frecuentemente cuando estamos creando una hoja de cálculo, y entonces tenemos que estar atentos a esta situación. ¿Cómo resolvemos esto o cómo corregimos? ¿Sí? Porque Excel no sabe que nosotros queremos que sume hasta esta celda, ¿sí? Hasta la fila 4. Bueno, básicamente para eso es que me muestra acá el rango que va a sumar, ¿sí? Desde D8 a D12. Y aparece también seleccionado con esta forma muy particular, que es lo que se suele llamar fila de hormigas, ¿sí? Que muestra justamente la selección. Entonces, hasta que yo no doy intro o enter, no procede esta función. Incluso cuando yo dé intro podría corregirla, ¿sí? De manera que este es el momento en el cual yo puedo corregir o puedo ajustar esta función. En este caso, ¿qué voy a ajustar? El rango a sumar.
como este no es el rango correcto, sino que tengo que arrancar desde esta celda, yo ahora no hago clic en ningún lado, acabo de meter la función. Lo que voy a hacer es justamente señalar, o puedo arrancar desde el final o desde el principio, ¿sí? Y voy a arrancar arrastrando, como hago con una selección, manteniendo apretado, y selecciono todo el rango. De esta manera, entonces, ahora tengo el rango correcto para sumar. Una vez que tengo el rango correcto, hago Enter o Intro, y ahí acabo de hacer la suma. ¿Sí? ¿Está? Y ahí entonces, fíjense, tenga o no un valor o una celda vacía de por medio, lo importante es que sume este rango. ¿Sí? Pero acuérdense que Excel no lo sabe automáticamente, entonces hay que estar atento a estos espacios en blanco. Voy a deshacer ahora. ¿Sí? Este último paso que acabo de hacer, ¿sí? Y voy a meter una fórmula con error, en este caso, una función. La función suma, vamos a suponer que yo estuve distraído, metí la función y me dio un resultado, ¿sí? Pero después me doy cuenta que la función está mal. ¿Cómo hago? Simplemente, bueno, lo que tengo que hacer es editar la función. Editar es meterme adentro de esta función y modificar lo que no está bien. ¿Cómo se hace para editar una función? Habría dos caminos. Uno, haciendo doble clic sobre la celda que tiene la función. En este caso, acá tengo la celda, hago doble clic, me metí, ¿ven? En la función, selecciono el rango y ahora lo reemplazo por el rango correcto y le doy intro. ¿Sí? Ahí acabo entonces de editar esta función. Otra forma, vamos a suponer, sería la siguiente: utilizar o editarla desde la barra de fórmulas. Desde la barra de fórmulas. ¿Sí? Que es la que tengo ahí arriba. Acuérdense que siempre que estoy en una celda activa, vamos a utilizar en este caso la lupa, ¿sí? Cuando yo estoy en una celda activa y esta celda tiene una función, ¿sí? O una fórmula, lo que tenga, la barra de fórmulas, aquí arriba, ya fuera del área de trabajo, me muestra la verdad de esa función. ¿Sí? Cuando tengo una celda que tiene texto, cliqueo acá, fíjense, el contenido es texto. Cuando tengo una celda que tiene un dato numérico, cliqueo, ¿ven? Es un dato numérico. Ahora, cuando yo tengo una celda como esta que tiene una función, en la barra de fórmulas me va a aparecer esta función. Y entonces yo puedo meterme a editarla ahí. Hago clic, ¿sí? En cualquier lugar, pero básicamente me voy a mover y no hace falta que yo arrastre, podría simplemente a mano reemplazar, ¿sí? Y escribir correctamente el rango de las celdas a sumar. Por lo tanto, voy a borrar el 8, con suprimir, y voy a escribir el 4, de 4 a D12. Al corregirlo desde la barra de fórmulas, es lo mismo que si yo me hubiera metido en la celda directamente. ¿Sí? Escribo, le doy intro o enter, y automáticamente se corrigió y se hace la suma correcta automáticamente. Hecho esto, vamos a plantear entonces que así es como uno generalmente mete una función, por lo menos una función o una fórmula automática, y así es como corrijo, sobre todo cuando se trata de ajustar el rango correcto a sumar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía que sumar solo estas 4 celdas, sino todas, ¿sí? Pasando incluso la que está vacía. ¿Sí? Dicho esto, como ven, metimos una función acá, metimos una función acá, y ahora vamos a aprender justamente a utilizar una cosita más justamente de Excel, que es el estirar una función. ¿Sí? Así como estiramos, por ejemplo, ¿sí? Para rellenar toda este rango con valores, ¿sí? O por ejemplo hicimos numeramos los gastos, también una función o una fórmula se puede estirar.
y se puede, digamos, puede usarse para autorrellenar. ¿Para qué? Para no estar haciendo vez por vez todas las fórmulas de total, porque en definitiva, el total de febrero es la suma de este rango, por lo tanto, el total de marzo va a ser la suma de este otro rango. Y en ese sentido, digamos que Excel está digamos, seteado para aprender esto y para estirar las fórmulas adaptándose a cada columna o a cada fila en la cual se aplica. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo la celda y estiro, acá acuérdense que no hay un valor, hay una función, la función suma. Cuando estiro la función, ¿sí?, hacia la celda, en este caso hacia el costado, va a traer la función y la va a aplicar a la columna siguiente. Fíjense entonces, yo ahora hago doble clic y me muestra justamente el rango que está sumando. ¿Sí? Acá sumaba la columna D, acá suma la columna E. ¿Sí? O sea que automáticamente uno puede estirar una función y lo puedo seguir haciendo con el resto de las columnas, de manera que si yo reviso y chequeo, con doble clic, ¿ven? La función se adapta automáticamente a otras celdas u otro rango de referencia, así se llama. ¿Qué significa esto de referencia? Bueno, la suma esta, ¿a qué celdas se refiere? Eso sería en este caso. ¿Qué celdas, sobre qué celdas se está haciendo la operación? En este caso, la operación suma. A esto lo llamamos celdas de referencia. Entonces, toda función hace algún tipo de operación con datos que toma de otras celdas. ¿Sí? Me van siguiendo, de manera que acá tendría en este caso una suma por el total, y en este caso sería un total por mes. Le vamos a poner a este rango también otro tono de color para que lo distingamos un poquito, ¿sí? Y este sería en este caso un total por mes, ¿sí? Ahora, fíjense que también, así como puedo editar una fórmula o puedo modificar un valor, me pongo en esta celda y en lugar de 2000, pongo, no sé, 1995, ¿sí? Me puedo poner en una celda o en este caso, en una celda que contiene texto y también puedo editar. Por ejemplo, voy a poner aquí total por mes. ¿Y por qué voy a poner total por mes? Porque, bueno, ya que aprendimos a utilizar una fórmula, podemos agregar acá, por ejemplo, el total por rubro. Este total por rubro, voy a ensanchar un poquito la columna para que se vea, ¿sí? También le voy a dar otro tono de color, y voy a volver a aplicar acá la función suma. Fíjense entonces, ¿qué hace la función suma? Me pongo en la celda, cliqueo, autosuma, y ¿qué hace en esta función? Bueno, busca celdas adyacentes que contengan números. Generalmente busca hacia arriba, pero hacia arriba ¿qué encontró? Texto. El texto que dice total por rubro, y no hay más nada. Por lo tanto, busca entonces sobre su misma fila. Y sobre la misma fila, en este caso, encuentra una serie de números y se detiene acá porque acá tiene texto, no suma el texto. Del mismo modo, entonces, funciona digamos, esta función, sumando en vertical o en horizontal. Y del mismo modo, supongamos que en este caso, si yo aplico, vamos a poner acá, la función suma nuevamente, me puede suceder el mismo error, ¿sí? De no tener el rango completo a sumar. Pero acuérdense entonces, cuando uno cliquea y aparece la función, esta zona que aparece como con el sombreado típico de selección, está así porque en realidad el programa está esperando que nosotros confirmemos el rango que el programa quiere sumar. Sí, bueno, digamos que si el programa nos hablara, nos diría: encontré estas dos celdas que tienen número. Después encontré vacío. Por lo tanto, me detuve acá.
Sumamos esto, eso es lo que digamos Excel plantea. Como no quiero que sume esto, sino todo el contenido de esta fila, ya sin necesidad de modificar esto, simplemente tomo este rango. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todavía estamos trabajando en la fórmula. Hasta que no hago intro, la fórmula no la introducí. No quedó confirmada. Entonces, hago esta corrección, le doy intro o enter, y ahí, a partir de este momento ya quedó la fórmula. Y del mismo modo que puedo utilizar o desplazar las referencias de un modo por columna, acá está sumando por fila. Entonces, en esta fila 5 suma el contenido de fila 5, pero en la fila 7 suma el contenido de fila 7. Incluso, como yo ya arrastré con todo este rango, tomando, ¿sí?, esta celda que estaba vacía. ¿Sí? De esta manera entonces uno puede estirar una función de manera de poder realizar en cualquier digamos, base o planilla de cálculo una serie de operaciones de un modo fácil. Fíjense que entonces yo tengo los totales, podría hacer lo siguiente, ya que aprendimos la función autosuma, sacar una cuenta del total de gastos, sea que lo quiera hacer en vertical o lo haga en horizontal. Acá lo voy a decidir yo, qué es lo que sumo. Se supone que va a dar lo mismo. Entonces, si yo me pongo en esta celda, para marcar bien el valor, ¿no?, le voy a poner un color, así la vemos bien, y le voy a dar autosuma. Fíjense que, como les decía, la función, en este caso suma, busca primero celdas con números hacia arriba. ¿Sí? Entonces, naturalmente suma lo que tiene por encima. ¿Sí? Si no encontrase nada por encima, buscaría hacia su izquierda. En este caso suma lo que tiene por encima y el resultado es este, 11.000, ¿sí? 445. Suma todos los totales por rubro en este caso. ¿Sí? Se supone que, yo ahora voy a estar en esta celda, fíjense. Si yo a esta celda, me meto en esta celda y toco suprimir, borré la función, no tengo el resultado de sumar esto, podría introducirla de nuevo, ¿sí? Y en lugar de sumar el total por rubro, lo voy a sumar los totales por mes, antes de darle intro. Se supone que el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Pero ahí vamos entonces a ver cuál es el resultado. Le doy enter, ¿ven? Y acá el resultado fue exactamente el mismo. Total por mes, sea que sume en vertical o en horizontal, ya que en definitiva es la suma del total de estos valores, ¿sí? Sea que los haya juntado en esta columna acá, o sea que los haya juntado en la fila 13. ¿Sí? Bueno, hasta ahí un breve ejemplo del uso de la función suma. Y ahora continuaremos con otra. Hasta entonces.